Bueno, son tan amables, me confirman en qué pregunta habíamos quedado la última vez. En las 77, 76, perdón, quedamos. ¿Se dejaron de tarea algunas preguntas? No, o sí. Mm, Pero que no. Ah, sí. Creo que sí, creo que no, no me acuerdo la data, profe. Es que no sé si dejamos hasta la 90 de tarea. ¿Alguien me puede confirmar, por favor? No, la data no. Pues si no, usted debería decir, profe, no sé, los demás. Ok, Wilson. ¿Alguien más hasta dónde tienen el módulo? Por ejemplo, Laura Sofía, ¿tú hasta qué pregunta tienes en el módulo? Profe, yo también tengo hasta las 76. Igual yo no había venido a la clase anterior, pero yo me adelanté y también tengo hasta las 76. Ok, listo. Entonces vamos a iniciar hoy en la pregunta 77, ¿sí? O sea, la 76 ya la hicimos, ingresaríamos en la pregunta 77, ¿sí? Correcto, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Iniciamos. Brian Hernández, pregunta 77. Buenos días, profe. Buenos Eh, días. Pregunta 67. En Colombia, las ramas del poder público pueden ejercer control político entre sí para garantizar el equilibrio de poderes y evitar abusos. Una de estas ramas cuenta con dos mecanismos, la citación a un debate de control político y la moción de censura. La citación a un debate de control político permite indagar sobre las acciones u omisiones de los funcionarios del Estado, así como obtener información relevante de su gestión y el cumplimiento de sus labores. Por otro lado, la moción de censura es un mecanismo a través del cual se reprocha la actuación de uno o varios ministros, dando lugar a la separación de su cargo. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿cuál de las ramas del poder puede ejercer control político a través de citaciones y mociones de censura? A, la rama electoral; B, la rama ejecutiva; C, la rama judicial; D, la rama legislativa. Esta es la B, la rama ejecutiva. Bueno, entonces, de acuerdo con ¿cuál de las ramas del poder público puede ejercer control político a través de citaciones y mociones de censura? La respuesta es la D, la rama legislativa. Aquí hay que aclarar, la rama electoral no existe. Es el Consejo Nacional Electoral junto con la Registraduría, quien es un organismo del Estado que brinda las garantías para que se generen las elecciones de consulta popular. Pero eso no tiene nada que ver con la pregunta, ¿listo? La rama ejecutiva es el presidente de la República, los alcaldes y los gobernadores. La rama judicial son aquellas que son encargadas de judicializar, es decir, la policía y la fiscalía. Y la rama legislativa es el Congreso de la República, que en nuestro país está sesionado o está dividido en diferentes sesiones. En la Cámara de Representantes o en su defecto en el Senado de la República. Y es tanto la Cámara junto con el Senado, cuando se vuelven Congreso, ambos fusionados, quienes son los encargados de generar una moción de censura a los ministros del gobierno que están dentro de la rama ejecutiva. ¿Listo? Clara, pregunta 78. Clara, ¿estás por ahí? Clara a la una, Clara a las dos. Pilas porque si no están contestando y si no, tampoco responden por el chat, porque de pronto hay algunos que no tienen micrófono. Los voy sacando de la reunión. ¿No? Clara
A la 1, a las 2 y a las 3 no estás. Lo siento mucho. Seguimos. Daniel Ramírez, ¿estás? Señor, Listo. sí, Daniel, pregunta 78. Por favor. toda la pregunta. Sí, con las respuestas y todo, con las opciones de respuesta. En la Constitución Política de Colombia se establece que los derechos de los menores de edad están por encima de los otros particulares. Por lo anterior, por lo anterior, si un menor de 14 años comete un delito, no puede ser enviado a prisión y debe ser juzgado según un código penal diferente del ordinario. Un presidente del turno considera que, debido a este trato especial que se da en el juzga- juzgamiento de los menores, la delincuencia juvenil ha ido incrementándose. Por ello, decide convocar a la ciudadanía para conocer si ésta apoyaría que se anule la norma constitucional que pone los derechos de los menores por encima de los del resto de la población. De acuerdo con los mecanismos de participación directa que contempla la Constitución, ¿cuál de los siguientes es el adecuado para que el presidente pueda adelantar su iniciativa? A. El plebiscito. B. El referendo. C. La consulta popular. D. El cabildo abierto. Bueno, ¿cuál creen que es? La B, No. Bueno, vamos aquí a analizar la las A. diferentes mecanismos de participación ciudadana. El plebiscito es básicamente una consulta de dos tipos de respuestas. Una pregunta cerrada. O es la respuesta es sí o la respuesta es no. Por ejemplo, cuando se hizo el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, el presidente Santos convocó un plebiscito donde el colombiano debía votar si estaba de acuerdo o no. Sí o no. Listo, ese es el plebiscito. El referendo es cuando se quieren cambiar diferentes cosas de la Constitución, ya sean artículos o modificar como tal la Constitución. Ahí sí se utiliza por medio del referendo. Eh, Recuerdo que hace aproximadamente unos 20 años, si no estoy mal, el presidente Uribe hizo un referendo para cambiar ciertas cosas que estaban dentro de la Constitución. La C, la consulta popular. Una consulta popular es la que se genera cuando eh, hay, por ejemplo, elecciones a presidencia, elecciones al Congreso. Y el cabildo abierto es cuando básicamente los, los gobernantes o las personas que ejercen política deciden convocar a la ciudadanía y eh, deciden que por medio de esas reuniones o por medio de ese tipo de mecanismos se interceda y se cambien cosas de la Constitución. Eso se conoce como un cabildo abierto. Según el caso que nos está mostrando la pregunta, la respuesta correcta es la D. ¿Listo? Seguimos con Enilet Acosta. ¿Estás? Sí, profe, estoy. Buenos días. Enilet, buenos días. ¿Me colaboras con la pregunta 79, por favor? Lea atentamente el siguiente fragmento. ¿Le tenía que decir la respuesta o tengo que leerlo todo? Vamos a leer todo. Ok. Lea atentamente el siguiente fragmento. Es posible y conveniente para la nación y el conservativismo, para el conservatismo, buscar un entendimiento claro y firme con el Partido Liberal sobre la única base que éste somete a su consideración y a la discusión de todos los colombianos.
la de que se regrese a la normalidad institucional mediante un acuerdo de los dos partidos tradicionales que agrupan a la casi totalidad de los colombianos en sus filas, por el cual se haga posible el gobierno civil y nacional que haya de suceder al de las Fuerzas Armadas, se convierta en una homogénea de partido y recaiga la nación de los peligros y las tragedias anteriores. A partir de este contenido, de este fragmento, se puede afirmar que este pertenece al periodo del Frente Nacional en Colombia. ¿Por qué? A. El autor propone un acuerdo entre los partidos tradicionales como alternativa política ante la amenaza del fascismo, la dictadura militar y los totalitarismos. B. Da cuenta a la voluntad de paz y conciliación de los colombianos en el periodo de la dictadura de las Fuerzas Armadas encabezadas por el general Rojas Pinilla. C. Da cuenta de acuerdo, da, da cuenta del acuerdo realizado por los partidos tradicionales como salida a la crisis social producida por la violencia y los sectarismos bipartidistas de la década de los años 1950. El autor advierte de los peligros inherentes a un modelo democrático electoral polarizado por dos partidos políticos y tradicionales antagónicos y excluyentes. Bueno, aquí toca analizar algo importantísimo y es el Frente Nacional. Resulta que ubíquense en el año de 1948 y ubíquense en el Bogotazo. ¿Qué fue el Bogotazo? Fue el día en que un policía conservador asesinó al líder liberal, candidato a la presidencia de la República de ese año, Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, antes de eso, Colombia siempre, siempre desde que llegaron los españoles, siempre, o este territorio siempre ha estado cobijado bajo la violencia. Aquí lo que más ha habido son muertos en este país. Después del Bogotazo, a ese periodo se le llama la época de la violencia en Colombia, pero la época de la violencia, pues vuelvo y reitero, está haciendo referencia básicamente toda la historia que nos rodea como nación. ¿Qué sucede? Que los dos partidos tradicionales, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador, hacen una especie de tregua y hacen una especie de acuerdo en las cuales se van a repartir el poder. ¿Para qué? Para terminar con la violencia. Entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que hacen? Que de tal año, o sea, que vamos a iniciar siendo el poder lo van a tomar los conservadores, iniciando la década de 1950. El siguiente gobierno va a ser eh, liberal. Cuando finalice ese, nuevamente va a ser conservador y cuando finalice ese, nuevamente va a ser liberal. Es decir, uno y uno, uno y uno. Se lo estaban dejando. ¿Para qué? Para decir, para uno, acabar con la guerra y así darle solución al problema de la violencia. ¿Listo? Eso fue básicamente lo que fue el Frente Nacional. Teniendo en cuenta eso, podemos decir que la respuesta correcta es la C. ¿De acuerdo? Ahora, Listo, profe.
¿Qué pasa? Eso lo cumplieron de 1950 a 1970. Pero en el año 1970 pasa algo eh, que cambió o que dañó prácticamente lo que se estaba gestando como el Frente Nacional. El, inicialmente, el gobierno, bueno, el siguiente periodo en el Frente Nacional, es decir, del 70 al 74, le tenía que corresponder al Partido Liberal o sencillamente no es de estirpe conservadora, sino de estirpe liberal. Resulta que el candidato presidencial en el año 1970 fue el señor Gustavo Rojas Pinilla, por el partido de la ANAP. ¿Listo? Así se llamaba. ¿Qué pasa? Que este señor empieza a ganar las elecciones en el año 1970. Esto fue más exactamente el 19 de abril de 1970. ¿Y qué sucede? De un momento a otro, se va la luz en todo el país. Hay un apagón y la luz llega hasta el otro día, después de las elecciones. Y al día siguiente de las elecciones dicen que el candidato ganador de las elecciones a la presidencia era el señor Misael Pastrana, que es un conservador o que era un conservador. Entonces, básicamente, el pueblo entendió que en ese momento le robaron las elecciones. Es decir, se cometió fraude electoral. ¿Qué sucede? Que ese 19 de abril, la gente disgustada, los estudiantes de la Nacional, algunos y algunos que ya no eran estudiantes, indignados frente a ese fraude electoral, crean y gestan el movimiento 19 de abril, un grupo guerrillero, una guerrilla urbana, que se denomina M19, que hace alusión al movimiento 19 de abril. Ese movimiento, esa guerrilla después realizó diferentes golpes políticos y también violentos. Pero bueno, eso ya es un tema de que de pronto va a salir en alguna otra pregunta. A lo que voy es que la repartición del poder en cierto momento funcionó o intentaron que funcionara, pero después decidieron que no. Y a consecuencia de eso surgió, o a causa de eso más bien, surgió una nueva guerrilla, que yo creo que de pronto la han conocido, el M19, que inclusive hoy en día es el presidente de la República, el señor Gustavo Petro, pues era miembro activo de esa guerrilla. Es más, el día de ayer se conmemoraban, si no estoy mal, La muerte de Carlos Pizarro. de Carlos Pizarro, que era el líder de, una vez se desmoviliza la guerrilla, eh, era el candidato a la presidencia del año 1990 y fue asesinado por el señor Pablo Escobar. ¿Listo? Pues son detalles que datan de la historia de nuestro país. ¿Listo? Seguimos. Pregunta 80, el señor Esteban Pérez. Sí, profe, la 80. Sí, señor. Lea atentamente el siguiente planteamiento. El actual conflicto armado que enluta a vastas regiones y amplios sectores de la población colombiana afecta de manera directa o indirecta a todas las naciones. Somos conscientes de nefasta influencia totalizadora de este flagelo. Su influencia totaliz... Espere que me perdí, profe. Tranquilo. Somos conscientes de nefasta influencia totalizadora de este flagelo sobre los diversos estamentos de la vida nacional. Toda guerra, de hecho, compromete a la población civil, destruye la economía de las regiones y subvierte los valores sociales. La guerra que devastó la subversión y que nos ha obligado a responder no es una guerra de posiciones con distintivos
convencionales y combatientes identificables. Como en los enfrentamientos bélicos regulares, es una guerra irregular. Esteban, ¿ustedes escuchan a Esteban? Yo no lo estoy escuchando. Confrontación como de carácter irregular y poco convencional. Qué pena, muchachos. Se fue momentáneamente un momento el internet y no alcancé a escuchar a Esteban. Ahora, ¿ahí me están escuchando? Sí, Se Sí, señor. señor. fue por un segundo, un minuto de internet. Bueno, entonces, este planteamiento fue Allá. realizado probablemente porque sencillamente, bueno, aquí nos están hablando propiamente que todo conflicto pues va a comprometer sí o sí a la población civil. ¿Está ligada? La respuesta sería la C. ¿Listo? Porque, Ok. o sea, es como el investigador lo mira de una manera imparcial. ¿Por qué? El empresario va a estar sesgado a sus propios beneficios. Un congresista habla desde su ideología política y un paramilitar habla desde los hechos que realiza, mientras que el investigador sí se muestra ajeno y se puede verificar con imparcialidad. ¿Listo? Sí, señor. Estábamos, un segundo, Esteban era el que estaba leyendo la pregunta, después de Esteban sigue las gemelas. Entonces, una va a leer la pregunta 81 y la otra la pregunta 82. ¿Listo, niñas? El contexto de la crisis económica experimentada por el país a finales de la década de los años 1990. El gobierno colombiano estableció una serie de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que contemplaban la ejecución de medidas tales como reforma estructural del sector público, fortalecimiento del sector financiero, reducción del gasto del gobierno central, reforma pensional, protección al libre comercio, extensión del impuesto al valor agregado, entre paréntesis IVA, participación del sector privado en servicios infraestructura, flexibilización laboral, mayores condiciones legales para la inversión extranjera, explotación petrolera y minera y privatización de bancos estatales y empresas públicas del sector energético y de telecomunicaciones. Estas medidas pueden catalogarse como neoliberales en tanto que A. Implican un manejo arbitrario de la dinámica económica del país por el gobierno nacional. B. Plantea una mayor presencia del Estado en el sector productivo como agente administrador. C. Implican la injerencia de instituciones financieras extranjeras en la política económica interna. Y la D buscan reducir el tamaño del Estado y su participación en la regulación de actividades económicas. Bueno, eh, la respuesta correcta es la D. ¿Listo? El neoliberalismo data de que se tiene que generar o sea, que el Estado como tal no se tiene que, digámoslo coloquialmente, meter las narices a nivel, a nivel económico y que sí o sí le permita a las empresas y al sector privado, más que todo, a generar, uno, un libre comercio y dos, autonomía propia en cuanto a la economía.
el Estado regula, pero regula lo básico, ¿de acuerdo? Pero pues eso toca analizarlo si efectivamente puede ser viable o no puede ser viable. Porque, por ejemplo, si miramos una política de pronto neoliberal en nuestro país, un ejemplo, el sector salud a veces presenta dificultades y es porque las EPS, que son empresas o entidades prestadoras de salud, unos son privadas y están manejando es un negocio y al ser un negocio están mirando sus propios intereses y no en cuanto a lo que verdaderamente las liga, que es la salud. Es un ejemplo de muchos. ¿Listo? Por eso la Listo, profe. respuesta es la D. D. La D. ¿Listo? La otra gemela, pregunta 80 y... 82. Considere el siguiente fragmento extraído de un Plan Nacional de Desarrollo de México. La productividad no solo se incrementa con las grandes reformas estructurales, el proceso de crecimiento del país también se puede y debe impulsar desde los sectores privado, social y desde los órdenes de gobierno. En este sentido, esta estrategia plantea que la administración pública federal busque el incremento de la productividad mediante la eliminación de trabas que impiden el funcionamiento adecuado de la economía, promoviendo la creación de empleos, mejorando la regulación y de manera especial simplificando la normatividad y trámites gubernamentales. ¿Con cuál de los siguientes modelos es afín esta propuesta para mejorar la productividad económica? A. Con el socialismo, porque busca que el Estado tenga un control total de la economía. B. Con la monarquía, porque se centraliza las decisiones económicas en el jefe de Estado. C. Con el neoliberalismo, porque restringe el rol de Estado a la protección del mercado. Y D. Con la democracia, porque invita a todos a tomar parte en las decisiones económicas. Bueno, ¿cuál crees que sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿O cuál crees que es? Supongo que sería la D, profe. La de la democracia. Muy bien. ¿Listo? Seguimos con... Seguimos... Heidi, pregunta 83. Heidi, ¿estás? Sí, señor profe, pero no alcanzo a ver, profe. Ok, entonces seguimos con Kevin. ¿Está por ahí? Sí. Kevin, pregunta 83, por favor. Plan Nacional de Desarrollo de Colombia de la década de los años 1990 se afirmó lo siguiente: la eficiencia no puede ser antagonista con la equidad. Por tanto, en las determinaciones públicas primarán siempre las consideraciones para que el juego del mercado no comprometa la equidad ni restrinja el acceso a la participación equitativa de los más pobres. En este fragmento se adopta una postura crítica frente al modelo neoliberal porque se reconoce el papel central del Estado en la buena gestión y administración de los recursos públicos. B. Se define el mercado como el principal mecanismo para distribuir eficientemente los beneficios del crecimiento económico. C. Se afirma que sin la intervención del Estado no es posible garantizarle buenas condiciones de vida a toda la población. D. Se señala implícitamente que la privatización de las empresas del Estado es un mecanismo eficiente para garantizar la equidad. Y la respuesta, Bueno, no entendí. ¿cuál sería entonces la respuesta? Profe, no entendí no entendí lo que leí. Ok, bueno, dice, la eficiencia no puede ser antagónica con la equidad. Por lo tanto, en las determinaciones públicas primarán siempre consideraciones
para que el juego del mercado no comprometa la equidad ni restrinja el acceso a la participación equitativa de los más pobres. Básicamente, aquí esto, lo que está entre comillas, está criticando al modelo neoliberal. En ese orden de ideas, la respuesta tiene que ir en contra a las posturas neoliberales. Por ejemplo, la C no es. ¿Por qué? Porque dices que se afirma que sin la intervención del Estado no es posible garantizarle buenas condiciones de vida, bueno, a toda la población. Aunque, bueno, no mentiras, la C puede ser, pero es que si nosotros lo analizamos, porque sobre el papel esto es lo que se tendría que cumplir, que se reconoce el papel central del Estado en la buena gestión y administración de los recursos públicos. O sea, eso es lo que se tendría que garantizar. O sea, la respuesta a esta crítica es esta, ¿de acuerdo? Sin embargo, también podría ser esta. La respuesta correcta, vamos a dejarla que es la C, pero también puede ser la A, ¿listo? La C porque es. O sea, inicialmente yo la estaba leyendo en un principio, pero la estaba interpretando mal. Porque es que aquí dice que sin la intervención del Estado no es posible garantizarle buenas condiciones de vida a toda la población. Efectivamente, si el Estado no se mete y brinda garantías de vida o de calidad de vida, pues sencillamente no vamos a poder vivir en este país. ¿De acuerdo? Ahora, si esto de acá se cumpliese, posiblemente estaríamos viviendo mucho mejor. Pero entonces aquí entra un factor importantísimo, que es la corrupción. ¿De acuerdo? Vamos a dejar que la respuesta correcta es la C. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque ya casi va a finalizar la reunión. Pregunta 83, listo, quedamos en el 83, pero de tarea, ahora sí voy a dejar tarea. Van a Ok, ser profe. hasta, van a ser desde el 84 hasta la 100. ¿Listo? Gracias. Ok. Y en la siguiente clase iniciamos en la pregunta 101. ¿De acuerdo? ¿Es claro? ¿De pronto hay alguna duda? No, no, señor, no hay problema. Listo. Entonces, si gusta, yo creería que ya se pueden desconectar y nos estaríamos viendo entonces el Profe, siguiente. la 83, ¿cuál fue? La 83, ¿cuál dije? La C. La C. Bueno, Bueno, muchas gracias. Que bueno, esté muy bien, profe. gracias igual. Hasta luego, profe, que se bien. Luego, Hasta Hasta luego, profe, luego. muchas gracias. luego, Buen hasta día. luego.